En un comienzo, antes de que existiera el templo, el Señor dio las instrucciones para hacer el primer templo, lo que sería el tabernáculo. El templo tenía tres partes. La primera son los atrios, la segunda parte que era el lugar santo y la que está al fondo, el lugar santísimo. Más adelante sería el templo. Y una vez al año, Dios le permitía al sacerdote principal entrar en el lugar santísimo. Solamente él podía entrar allí. Entonces, en la primera parte del templo, donde son los atrios, allí se llevaban los sacrificios, los animales sacrificados, porque según las instrucciones de Dios tenía que haber sangre de animales regada para que el sacrificio tuviera eficacia, digamos, en el momento de ofrecerlo. Luego, en el lugar santo, que era en la mitad del templo, solamente algunos sacerdotes entraban a rendir todo lo que eran las actividades de culto. Y el sacerdote principal era el único que podía entrar después al lugar santísimo. A él era el único que se le permitía entrar allá en nombre de todo el pueblo de Israel. Y hay un detalle bien particular, y es que al sacerdote le amarraban un lacito en el tobillo, en el pie, porque si él entraba al lugar santísimo, que era donde permanecía y se manifestaba la presencia de Dios, y él no había expiado sus pecados, quedaba absolutamente fulminado y nadie se atrevía a entrar allá por temor a que le sucediera lo mismo. Habían dos velos, un velo que separaba el atrio del lugar santo y el otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando les hablo del velo que se rasgó, fue ese. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que solamente podía cruzarlo el sacerdote. Tan pronto Jesús entrega su vida y tiembla la tierra, el velo se abre en dos, de arriba hacia abajo. Eso tiene un significado absolutamente importante. El velo indicaba la separación del hombre por el pecado, la separación de Dios y el hombre por el pecado. Por eso es que ellos no podían cruzar a donde estaba la presencia de Dios, porque la gloria de Dios es tan fuerte, tan potente, que nosotros no podríamos ni siquiera tocarla, porque nos desapareceríamos. Pero sobre todo es porque tenía un significado. Y quiero leer un poco el contexto otra vez en Mateo 27. Dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 50, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, y en ese momento la cortina del santuario del templo, o el velo, se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Usted se imagina estar ahí observando eso? ¿Usted se imagina ver la tierra temblar y ver cómo los muertos se levantaban y resucitaban y empezaron a pasearse por la ciudad, y la gente que los conocía, seguramente sus familiares o amigos que los habían llevado a la tumba, que los habían dejado allá, los vieron otra vez vivos? O sea, el poder
que se desató cuando Jesús entregó su vida en la cruz fue absolutamente impresionante. Muy bien, pastor. Y entonces, ¿qué hacemos con eso ahora? ¿Qué significa eso para mi vida? ¿Qué es lo importante de esa historia tan interesante? Bien, te lo voy a resumir en 3 puntos y voy con el primero. Cuando Jesús murió, Dios se apartó de ese lugar, es decir, del lugar santísimo en el templo, que era donde habitaba su presencia, donde se manifestaba su presencia. Ahí estaba el arca del pacto. Dios se apartó de ese lugar para no volver a morar o habitar en un templo hecho por manos humanas. Lo dice Hechos 17:24. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en ese momento terminó ese templo. Hasta ahí llegó. Terminó el templo y su sistema religioso. Ahí se partió la historia en dos. La presencia de Dios que habitaba en ese lugar se fue. Y vendría algo diferente. Se abriría un nuevo capítulo en la historia, terminando el sistema religioso de la época con ese templo. Más adelante sería destruido en el año 70. Ese templo que vimos ahorita fue destruido 70 años después de Cristo y fue el cumplimiento de una profecía. Estaba profetizado que se tenía que destruir ese templo, como está profetizado que se tiene que volver a levantar ese mismo templo en Jerusalén en los últimos tiempos, antes de que Jesús vuelva. Esa es una de las señales proféticas. Entonces, lo que quiere decir esto es que el antiguo pacto terminaba. El pacto que había estado vigente hasta ahí, que era el pacto de la ley, el pacto que Dios había hecho con Moisés, terminaba allí. Y se abría un nuevo pacto. Mientras se terminaba el antiguo pacto, se establecía en ese momento el nuevo pacto, que sería el pacto de la gracia. Ya lo que conocemos como Antiguo Testamento quedaba atrás y se abría el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza ahí. Quiero que pienses algo. Hoy podemos hablar de un Nuevo Testamento que conocemos, pero en ese momento el Nuevo Testamento no existía. Estaba sucediendo en tiempo real, porque lo que cuenta el Nuevo Testamento es esto. Ahí estaban los testigos oculares que vieron todo esto que vimos en el video. Uno de ellos era Juan, otro de ellos era Mateo, estaba María, fueron testigos presenciales y ellos luego escribieron los evangelios. Por eso son tan importantes, es tan importante leer los evangelios, porque los evangelios resumen todos los hechos de Jesús. Por lo tanto, el velo del templo era símbolo de Cristo como único camino al Padre. Fíjense que Cristo entrega su vida, el velo se rasga y allí se estaba marcando simbólicamente la apertura de ese nuevo camino. Y más adelante vendría el cumplimiento del Espíritu Santo prometido. Es decir, que ya Dios no habitaría en templos hechos con manos humanas, sino que a través de su Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús, habitaría en nosotros. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora Dios habita en ti, mora en ti. ¿Se acuerdan que en el templo se tenían que llevar animales
y se sacrificaban porque tenía que haber sangre. Ahora iba a haber un sacrificio único que se tenía que hacer una vez y para siempre. Ya no iba a hacerse como antes, todos los años yendo al templo, todos los años llevando los animalitos para regar la sangre. No, ahora tenía que ser derramada la sangre más preciosa y más pura para sellar el que los pecados de la humanidad quedaran expiados para siempre. Pero quiero explicarle qué significa expiación, porque sabemos que expiación es el perdón de pecados, pero en el original hebreo se dice kiper o kapfar y significa cubrir o borrar el pecado. Es decir, que el pecado de la humanidad, la expiación del pecado quiere decir que quedaba cubierto. Ese era el símbolo de la sangre. El pecado, para que fuera absuelto o expiado, tenía que ser cubierto por sangre. Eso significa expiación. Cubrir, borrar el pecado. Cubierto, limpiado, borrado. Entonces, por la propia sangre derramada por Jesús en la cruz, Dios estaba restableciendo la relación entre Él y la humanidad. Ese es el significado. Allí se estaba abriendo un camino tanto para judíos como para gentiles, es decir, para todo aquel que quisiera tomar ese camino, lo podía hacer. Dios dijo, ahora a través de mi Hijo Jesús, el sacrificio perfecto, cualquiera puede venir y encontrar a través de la sangre de mi Hijo, creyendo por la fe, la expiación de sus pecados, una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Por eso es que cuando tú entras en los terrenos de la gracia, en el pacto de la gracia a través de Jesús, dice la palabra que tus pecados, esa lista de decretos que había en tu contra, fueron borrados y el mismo Señor los olvida, ya no se acuerda de ellos, porque esa es la vida que Él nos ofrece, una vida nueva. El pasado quedó atrás y aquí en adelante, por la sangre de mi Hijo Jesucristo, es lo que estaba diciendo el Señor. Ahora ustedes vuelven a tener parte conmigo. Ustedes escucharon a Jesús en la cruz y lo leí hace un momento diciendo, Lama, lama sabactani. Eso quería decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero a los pocos minutos el Señor mira hacia arriba al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al final, antes de dar el último suspiro, lo último que Jesús dijo en esa cruz fue, consumado es. ¿Recuerdan? En el original es la palabra tetelestai. Consumado es. Y es muy importante, porque miren el significado de las palabras de Jesús. En el hebreo significa completar, terminar. Y en arameo, que era el idioma original de Jesús, significa triunfo de victoria, misión cumplida, grito de victoria. Es decir, que cuando Jesús dijo, consumado es, lo que él estaba queriendo decir es, Padre, llegué, terminamos, misión cumplida. Cumplimos, te cumplí con lo que me había comprometido y por lo cual tú me enviaste aquí a esta tierra. Terminé. Y ahora todos ellos, cuando él dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Con la perfección, el perfeccionamiento de la obra terminada de Jesús en la cruz, ahora todos ellos iban a tener redención y nosotros también. Redención significa libertad, salvación, restauración. Jesús lo hizo. Recuerdan que el velo se abrió en dos de arriba hacia abajo.
Eso quiere decir que lo hizo Jesús. No fue obra de ningún hombre. Si hubiera sido de algún hombre, intentarían abrirlo de abajo hacia arriba. Pero el símbolo de que hubiera sido de arriba hacia abajo es que Dios dio el primer paso hacia el nuevo pacto, hacia la gracia. Fue Él, no fuimos nosotros. Por eso es que la salvación no es por obras, es por Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y es que la diferencia entre todas las religiones del mundo con Jesús es que todas las religiones que existen son el intento del hombre por llegar a Dios. Pero solamente en Cristo, en Jesús, es donde podemos ver el intento de Dios por llegar al hombre. Por eso el velo se rasgó desde arriba. Dios el Padre está diciendo, hay una oportunidad y la tengo yo y la extiendo sobre todos ustedes. Es el único Dios que hace eso. Los demás dioses demandan del ser humano. Nuestro Dios es el único Dios que te dice, recíbelo, créelo, es por fe, abrázalo. Romanos 10:19, que si confesamos con la boca que Jesús es nuestro Salvador, si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador y tu Señor y crees en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, hoy estamos celebrando que Jesús no se quedó en esa tumba, entonces serás salvo. Podrás entrar otra vez en nueva relación con el Padre, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado. Ser justificado es esto, éramos culpables y no teníamos cómo pagar. Y Jesús, a través de su sangre, pagó por nosotros. Y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9. Entonces, esos son buenas noticias, porque salvación, porque libertad y restauración significa que ya no hay más condenación, que ya no hay más pecado, que ya no hay más culpa, que no hay vergüenza, que no hay muerte, que no hay enfermedad y que no hay más maldiciones sobre tu vida. Ustedes sí vieron en la cruz cuando se puso todo negro. ¿Sí? Lo que pasó ahí es que fueron expuestos. Satanás y sus espíritus fueron expuestos. Esa fue la oscuridad que vino sobre la tierra. Porque sobre ellos Jesús tendría la victoria. Por eso es que en Jesús la muerte ya no tiene triunfo sobre nosotros. La muerte espiritual. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ya no hay condenación, ya no hay vergüenza, ya no hay enfermedad, ya no hay maldición, ya no hay pecado. Todo lo llevó Cristo en su cuerpo y allí quedó para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa libertad. Entonces aquí es donde se hace realidad, donde vemos Juan 3:16 y Juan 14:6, esos dos versículos tan famosos que a veces son los únicos que nos aprendemos de memoria. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios el Padre amó al mundo, a la humanidad, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que encuentre la vida eterna. Buena noticia. Y Juan 14:6, ¿qué dice Juan 14:6? Que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino. Fíjense que este es el camino. Mire, hay un dato histórico. ¿Saben quién es Flavio Josefo? ¿No lo conocen? Bueno, Flavio Josefo fue un historiador de la época de Jesús, judío, y él registró muchos datos que demuestran que todo esto fue verdad. Quedó escrito por él, por Flavio Josefo, y él dice o cuenta que el velo tenía más o menos, para que usted se lo imagine, 18 metros de altura.
y tenía 10 centímetros de espesor y que fue hecho con telas de color azul, de color púrpura y con hilos redondeados de lino fino. Quiero decirles que eso lo que significaba, esas prendas con esos colores, con esas telas, con esas tintas, eran para los reyes. Por eso Jesús fue llamado el Rey de Reyes. Fíjense que el velo, la cortina, era un símbolo de Jesús. Esa cortina representaba a Jesús. Era Jesús. Y tenía que romperse en dos para que se pudiera cumplir lo que estaba escrito. Era un símbolo de lo que venía a hacer Jesús más adelante. Y tercero, Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que antes era un solo sacerdote que podía entrar? Ya quedó abolido. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo dice Hebreos 4:14. Y miren lo especial. Voy a leerlo. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, o sea, Jesús, que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, o sea, nuestra fe, a las promesas. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Mira, si hay alguien en quien puedes confiar, es en Jesús. Dile a Jesús, Jesús, mira esta prueba que estoy pasando. Jesús la conoce porque Él también la pasó. Dice que Él comprende nuestras debilidades. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Miren lo hermoso. No hay intermediarios entre Dios y tú. Solo Jesús. Y en Jesús puedes, ojo a esto, dos palabras, acercarte confiadamente y entrar al trono de su gracia, a la presencia de Él. Estás a una oración de distancia. No hay intermediarios más que Jesús. Es una buena noticia. Ahora podemos entrar confiadamente. El velo también sería una puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Y todo el que pase a través de mí será salvo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay más. Permítame abrir un paréntesis. Y vamos a desmontar un engaño y una mentira de Satanás. Es que todos los caminos conducen a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solo hay uno y es Jesús. Ya no tenemos que pensar cuál de todos escoger, solo hay uno. Y te puedes acercar a Él confiadamente y atravesar a su presencia. Hay un camino nuevo y vivo que Él abrió por su sangre. Jesús con su muerte quitó las barreras entre Dios y el hombre. Ya no hay barreras. Por eso le decía a alguien hace poco, no te preocupes si estás confundido con las religiones, porque Jesús no es una religión. Jesús es un camino. Jesús es el único camino. Es la más grande y única verdad que puedes tener, a la que te puedes aferrar en tu vida. Y es la vida misma que hay en nosotros. ¡Qué buena noticia! Por eso la reflexión en este tiempo es, iglesia, reconcíliate con tu Dios. Si hay algo en que meditar en este tiempo, en qué reflexionar, en qué tomarnos
unas horas a solas con Él, es para reconciliarnos, para acercarnos confiadamente y decirle: aquí estoy, gracias. Ahora entiendo lo que tú hiciste en esa cruz. Y gracias porque me abrazas con esta nueva oportunidad. Si hay algo pendiente entre tú y el Señor, reconcíliate con el Señor. Ya no hay impedimento, ya no hay barreras, ya no hay excusas. Solamente ve y dile: Jesús, yo quiero conocerte más. Quiero conocerte verdaderamente. Y al siguiente día, las mujeres madrugaron y fueron a visitar la tumba de Jesús. ¿Y qué encontraron? Un ángel que había quitado la piedra y la tumba vacía. ¿Usted se imagina la cara de esas mujeres? Y el ángel les dijo: tranquilas, no teman. Me encanta esa frase cuando el ángel les dice: no teman. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús había resucitado y encontraron allí su manto. Este es un dato interesante. Los judíos tienen un manto y llevan su manto a todas partes. Cuando un judío se levanta, por ejemplo, de la mesa y va a ir al baño y vuelve, él se quita el manto y lo deja ahí mientras va y vuelve. El manto ahí quiere decir: yo voy a volver, porque ningún judío se va sin su manto. Ese es el significado de lo que había en esa tumba. Ese manto lo que quería decir es: ya me fui, pero volveré. Esa es la evidencia. Tenemos una evidencia de que esto es real. ¿Y cuál es la evidencia? Que no hay cuerpo. Resucitó. Nunca encontraron un cuerpo. Ninguna religión habla de que su representante máximo haya resucitado. Por eso Jesús es el único camino. Jesús les dijo a sus discípulos: chicos, les conviene que yo me vaya después de que resucite. ¿Por qué? Porque yo voy a estar a la derecha del Padre. Y allí Jesús fue exaltado a lo sumo, porque terminó, porque consumado fue, terminó lo que tenía que hacer. Eso hizo Jesús. Y él dijo: les conviene que me vaya porque yo les enviaré al Espíritu Santo, mi Espíritu, que será su consolador. Y él es el que convencerá a la humanidad. Él habitará en ustedes. Esa es la promesa. Se cumplió la promesa. Por eso hoy el Espíritu Santo está ahí para nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo habita en ti, te rodea y está sobre ti. Si estás en Cristo, esa es la garantía. ¿Por qué? Porque Dios ya no habita en templos hechos con manos humanas. Ahora habita en tu corazón, en los corazones sensibles que han dicho: ok, yo te acepto, Jesús, en mi vida. No, mejor, yo te entrego mi vida, porque ahora entiendo quién eres tú.